Hola a todos, bienvenidos al canal, un placer estar aquí de nuevo para poder hablar de sociología. Vamos a hacer una serie de vídeos hablando de sociología y distintos aspectos que yo considero interesante. En este primero va a servir un poco a modo de introducción, en el que vamos a definir lo que significa la sociología, hablar de su nacimiento, de los distintos tipos, de otras ciencias sociales y de la labor de los sociólogos. Como siempre, os dejaré en la descripción del vídeo distintas marcas temporales para que sepáis de qué estamos hablando en cada uno de los aspectos. No olvidéis suscribiros, que me ayudará mucho a seguir haciendo vídeos, y ahora sin más preámbulo, comencemos. Como siempre que lidiamos con cualquier concepto, lo más conveniente es dar una definición del mismo para que el lector o la persona que esté escuchando esto pueda entenderlo de la mejor manera posible. En nuestro caso, la sociología es el estudio sistemático y científico de la vida social humana. Los sociólogos estudian a las personas a medida que forman grupos e interactúan entre sí. Los grupos que estudian pueden ser pequeños, como parejas casadas, o grandes, como una subcultura de adolescentes suburbanos. La sociología pone especial énfasis en el estudio de las sociedades tanto como entidades individuales como elementos desde una perspectiva global. Ahora nos debemos preguntar cuál fue el nacimiento de la sociología. Auguste Comte, o Comte para los que no hablemos francés demasiado bien, fue ampliamente considerado como el padre de la sociología. Se interesó en el estudio de la sociedad debido a los cambios que tuvieron lugar como resultado de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Durante la Revolución Francesa, que comenzó en 1789, el sistema de clases de Francia cambió drásticamente. Los aristócratas perdieron repentinamente su dinero y estatus, mientras que los campesinos que habían estado en la base de la escala social ascendieron a posiciones más poderosas e influyentes. La Revolución Industrial siguió los pasos de la Revolución Francesa, desarrollándose en Europa occidental a lo largo del siglo XIX. Durante la Revolución Industrial, la gente abandonó la vida agrícola y se mudó a las ciudades para encontrar trabajo en las fábricas. Trabajaban muchas horas en condiciones peligrosas por un salario bajo. Surgieron nuevos problemas sociales y durante muchas décadas poco se hizo para paliar la pobreza de la gente viviendo en las ciudades. Comte analizó los extensos cambios provocados por la Revolución Francesa y la Revolución Social y trató de darle sentido. Sintió que las ciencias sociales que existían en ese momento, incluidas las ciencias políticas y la historia, no podían explicar adecuadamente el caos y la agitación que veía a su alrededor. Decidió que se necesitaba una ciencia completamente nueva. Llamó a esta ciencia sociología, que proviene de las palabras de raíz socius, palabra latina que significa compañero o estar con los demás. Comte decidió que para entender la sociedad había que seguir ciertos procedimientos que ahora conocemos como el método científico. El método científico es el uso de procedimientos sistemáticos y específicos para probar teorías en psicología, ciencias naturales y otros campos. Comte también creía en el positivismo, que es la aplicación del método científico al análisis de la sociedad. Comte sintió que la sociología podría usarse para inspirar reformas sociales y en general hacer de una sociedad un lugar mejor para sus miembros. Los estándares de investigación de Comte no eran tan exigentes como los de hoy, y la mayoría de sus conclusiones han sido ignoradas, ya que se basaron principalmente en la observación en lugar de una investigación seria. En los Estados Unidos, la sociología se enseñó por primera vez como disciplina académica en la Universidad de Kansas en 1890, o en la Universidad de Chicago en 1892 y en la Universidad de Atlanta en 1897. Con el tiempo se extendió a otras universidades de América del Norte. El primer departamento de sociología se abrió en la Universidad McGill en Montreal, Canadá, en 1922, seguido de departamentos de sociología de la Universidad de Harvard en 1930 y en la Universidad de California en Berkeley en la década de 1950. Tipos de sociología. No todas las universidades abordan la sociología de la misma manera, y la nueva ciencia evolucionó de manera diferente según dónde se enseñaba y quién la enseñaba. Los dos tipos principales de sociología que surgieron fueron la sociología cualitativa y la sociología cuantitativa.
Hoy en día, la mayoría de las universidades utilizan métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos, y un método no es necesariamente mejor que el otro. A continuación vamos a definir ambas. Comencemos con la sociología cualitativa. En la Universidad de Chicago, Albion Small desarrolló la sociología cualitativa, que se ocupa principalmente de tratar de obtener una imagen precisa de un grupo y de cómo opera en el mundo. Small y sus seguidores estaban particularmente interesados en comprender cómo la inmigración estaba afectando a la ciudad y a sus residentes. Desde mediados del siglo XIX hasta aproximadamente mediados del siglo XX, un gran número de personas emigró a los Estados Unidos desde una variedad de países. Chicago en particular atrajo a muchos inmigrantes de Polonia. Los primeros sociólogos estaban fascinados por los cambios sociales que veían y comenzaron a realizar estudios cualitativos que incluían entrevistas personales y observaciones de rituales y ceremonias étnicas. De hecho, algunos sociólogos de la Universidad de Chicago regresaron a Polonia para entrevistar a personas que estaban a punto de emigrar a los Estados Unidos, que tenían parientes inmigrantes o que no tenían ninguna intención de emigrar a ningún lado. De acuerdo con el espíritu de la sociología cualitativa, los investigadores sintieron que podían entender las experiencias de los inmigrantes polacos solo si también entendían su realidad y experiencias antes de que abandonaran su tierra natal. Hoy, la sociología cualitativa enfatiza la comprensión de las experiencias de los individuos mediante el examen de sus libros, programas de televisión, interacciones y ceremonias, entre otros ejemplos. Por ejemplo, un sociólogo que espera comprender las experiencias de los técnicos médicos de emergencia podrían pasar viajando en la parte trasera de las ambulancias mientras el personal de emergencia salen a atender llamadas para así conocerlo mejor. Por otro lado, tenemos la sociología cuantitativa. La sociología de la Universidad de Harvard se desarrolló de manera diferente. Al igual que los sociólogos de la Universidad de Chicago, los sociólogos de Harvard querían comprender la experiencia de los emigrantes, pero realizaron su investigación de manera cuantitativa. Esta se basa en el análisis estadístico para comprender las experiencias y las tendencias. Si bien para algunos investigadores de Harvard hablaron con las personas y las observaron, muchos prefirieron permanecer dentro de los límites de la universidad y cuantificar sus datos para hacerlos adecuados para la manipulación estadística. Quizás muchos de vosotros os estéis preguntando que en qué campos de trabajo puede llegar a trabajar un sociólogo o una persona que ha estudiado sociología. Estas siguen una variedad de diferentes trayectorias profesionales y de investigación. Debido a que la sociedad es un campo de estudio tan amplio, una formación en sociología ayuda a respaldar docenas de diferentes opciones de carrera. Lo que sigue son varias áreas amplias en las que los sociólogos frecuentemente eligen aplicar sus habilidades e intereses. Por un lado, tenemos el bienestar social. Algunas personas obtienen títulos en sociología porque quieren cambiar la sociedad para mejor. Estudian problemas como la pobreza, los prejuicios y el hambre e intentan encontrar soluciones para estos problemas. Algunos de estos trabajos pueden ser trabajador social, trabajador de ayuda exterior, voluntario del Cuerpo de la Paz o incluso en el clero. Por otro lado, tenemos el crimen y la desviación. Muchos sociólogos centran su investigación en comprender las raíces del comportamiento delictivo y desviado. Los sociólogos que se enfocan en el crimen y la desviación pueden realizar estudios de delincuentes juveniles, delincuentes femeninas o otros subgrupos de delincuentes. Una formación en este tipo podrían ser en carreras como abogado o oficial de ley, o incluso administrador de prisiones. También se puede ser cuidador de la salud. La comprensión de los cambios demográficos y culturales es esencial para mantener saludables a los miembros de una sociedad. Algunos sociólogos aplican sus conocimientos al campo de la salud. Pueden aceptar trabajos de médicos o psiquiatras. Y también las relaciones internacionales, que tienen un papel muy importante. Siempre es importante mantener buenas relaciones con otras sociedades, y los sociólogos que se especializan en relaciones internacionales deben comprender las complejidades de cómo su sociedad interactúa con otras. El interés de las relaciones internacionales puede llegar a trabajos como diplomático o trabajador de comunicación para el gobierno, en el gabinete de comunicación. Por otro lado, la educación. Muchas personas estudian sociología porque quieren desarrollar formas más eficaces de educar a los jóvenes de una sociedad o porque quieren seguir aprendiendo y enseñando sobre la sociología en sí. Estas personas pueden tener muchos distintos tipos de trabajos como profesores, doctorados, profesores de universidad,